Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al asambleísta de Creo, Patricio Donoso. Buenos días, Patricio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Janet. Bueno, usted propuso ante la Asamblea, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, la posibilidad de convocar a Carlos Ochoa para que rinda cuentas ante la Asamblea Nacional frente a las diversas sanciones que ha impuesto a los medios de comunicación. El último intento es precisamente contra este medio de comunicación, Teleamazonas, a pesar de que siempre estuvimos abiertos a recibir una réplica de su parte, pero como todos los demás, en igualdad de condiciones, aquí, en vivo, con la posibilidad de hacer preguntas y de ir aclarando algunas de las posiciones que en este caso la Supercom expone. ¿Cuál fue la respuesta de la Asamblea y cuál es su criterio sobre la misma? Gracias, Janet. En efecto, yo propuse el día martes en el plenario legislativo que se discuta, que se debata este tema tan enojoso para la gente de que una persona sea juez y parte. La mujer del César no solamente debe ser honesta, sino parecer serlo. Y no parece muy honesto que una persona acuse, emita el informe y luego sentencie, como han sucedido en más de 500 casos, Janet. No está bien, no hay derecho. Yo recuerdo cuando Página 12, un periódico argentino de un tiraje mínimo, hacía acusaciones graves y falsas en contra de un candidato presidencial, Guillermo Lasso. El señor Ochoa se permitió sancionar a 7 medios de comunicación porque no replicaron lo que decía Página 12, entre ellos Teleamazonas. Y yo me pregunté en el plenario legislativo al país entero, ¿y por qué no le sancionan a los medios, otrora manejados por el gobierno, que no replicaron, por ejemplo, el titular de Vistazo que decía ¿por qué no se cae Maduro? Y no replicaron y no pasó nada. Mire, el mejor aliado de un gobierno honesto es una prensa libre e investigativa. Yo no me enteré, Janet, de las trafacías de Vladimiro Montesinos porque me contó un vecino, o el tragacheques porque me contó un hermano. Me enteré porque la prensa libre e investigativa me contaron de esto. Evitar que la prensa libre e investigativa funcione no es ético, no es moral, no es democrático. Tampoco es ético, tampoco es moral que alguien sea juez y parte. Todavía recuerdo con asombro, y usted lo hará seguramente, Janet, aquel titular de un diario del país que decía: en el caso SECOM, la SECOM falló a favor de la SECOM. Si Ripley resucitase, se vuelve a morir al ver semejante barbaridad, semejante atrocidad. Yo pedí esto en la Asamblea porque creo que esto debemos debatir lo que Lourdes Cuesta dijo aquí en este set con respecto a que aquella ley inconstitucional, la de comunicación me refiero, tiene que ser derogada, porque es tan absurda la ley que castiga no por lo que se dice o se publica, sino por lo que no se dice o no se publica, a criterio de un SAR que resuelve quién es sancionado y quién no. Si examinamos los más de 500, 600 casos que el señor Ochoa ha intervenido, resulta que prácticamente todos, casi todos, las sanciones a medios privados. Yo creo que ya es hora que se acabe esa fiesta. Ahora, analizando un poco más el proceso que hay en este momento en contra de Teleamazonas, hay una incoherencia y un absurdo más. Y es que la sanción va por la opinión que generó un tercero. Es decir, no lo dio el periodista, no lo di yo, no lo dio el medio de comunicación, no fue una posición del medio de comunicación, sino que lo dio una tercera persona, una asambleísta que estaba exponiendo los detalles de una propuesta que está presentando a la Asamblea Nacional y que está en todo su derecho de absolutamente ampliar y argumentar en qué consiste esa propuesta. Y por la opinión de un tercero, quiere denunciar y sancionar al medio de comunicación. Es que Ripley no podría creer esto, que porque Lourdes Cuesta presentó un proyecto, el cual yo también suscribí apoyándolo y estoy de acuerdo en que esa ley tiene que ser derogada, y dijo algunas cosas con respecto a esta temática, le sancionan al medio. Es increíble, eso no podemos aceptar en democracia. El presidente Lenín Moreno hace poco dijo que tenemos el deber, y con razón, de todos los ecuatorianos, seamos funcionarios públicos o no, de denunciar estos abusos de poder. Usted recordará, y hay un caso que el señor Ochoa tiene que explicar, hay un juicio que planteó el Colegio de Abogados de Pichincha en contra del señor Ochoa, referente a la falsificación de documento público, a través del cual se le denuncia, habrá que ver qué dice la justicia, que alteró textos de la Ley Orgánica de Comunicación, imprimió y sancionó con ese
cambio. Eso es lo que quería yo anteayer, que se discutase en forma democrática, como corresponde en un país civilizado, en un país democrático, estos temas, porque no está bien que en este país se siga abusando. El señor Ochoa tenía que venir acá, al CED, si quería hacer el uso del derecho a la réplica, y decir lo que está lo que quiere decir. Le doy un dato al señor Ochoa, yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, no Janine Nostroza, no Teleamazonas, yo estoy diciendo lo que estoy afirmando. Sí, y vale la pena poner sobre la mesa en este momento un derecho que siempre ha existido en las leyes ecuatorianas y que el correísmo se atribuyó como que fuera una propuesta propia, y es precisamente el tema del derecho a la réplica y a la rectificación. Sin embargo, quisiera poner sobre la mesa, asambleísta, la posibilidad de discutir con el país cómo se ha realizado la réplica. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que cuando una persona que se siente afectada por lo que se dice en un medio de comunicación tiene derecho a pedir una réplica en el mismo espacio, en el mismo tiempo, pues que se dio esa supuesta afectación. Pero no dice en ninguna parte de la ley que pueden mandar videos diciendo lo que les da la gana, en donde no hay cómo cuestionar absolutamente nada, y en donde, asambleísta, a lo largo de estos 10 años nos han mandado y nos han obligado a publicar una serie de mentiras, de insultos y de agresiones en contra de las personas, instituciones o gremios que pues criticaron al gobierno. Y esto fue aupado por el señor Carlos Ochoa. Cuando se derogue esta perversa y equivocada ley, obviamente que el señor Ochoa tendrá que irse a su casa, porque se acabará todo este enjambre para decir lo que se quiera, sancionar como se quiera, ser juez y parte, que es lo más alejado a la ética y a la moral. Quiero recordarle a la opinión pública que el 14 de junio del 2013, cuando yo cumplía apenas un mes de asambleísta, hace 4 años y medio, se aprobó esta ley de comunicación sin debate. Escúcheseme bien y escuche bien, señor Ochoa, sin debate. Los asambleístas del periodo 2013-2017 no pudimos debatir. Habían debatido pretéritamente, sin debate, e incluso incorporaron textos 4 minutos antes de la votación. Por eso es que nos pusimos unos esparadrapos sobre la boca, evidenciando o graficando el silencio al cual fuimos sometidos. Esa ley tiene que ser derogada. En la consulta popular que se viene, el presidente Moreno se olvidó de esto. Debió haber puesto la derogatoria absurda de una ley que es sancionatoria, injusta, no es ética y no es moral, porque ser juez y parte es lo más absurdo. Repito el titular, no encontré el recorte de prensa, pero la opinión pública sabe más que nosotros. La SECOM, en el caso SECOM, falló a favor de la SECOM. Se refería a un titular, me parece que del diario La Hora. Todos los medios públicos, privados, independientes, libres, han sido víctimas de ese acoso, porque es un acoso. Un acoso el hecho de que manden en pastilla a los medios escritos, por ejemplo, ya diagramada la publicación, y en los medios televisivos queriendo que el diario, que el canal de televisión se autoculpe. Pero es que es una locura que tiene que ser sancionada algún día cuando exista justicia en este tema, y obviamente con la derogatoria de esta equivocada ley. Lourdes Cuesta, de mi movimiento político, presentó un proyecto que es muy bueno. Podrá tener en el debate arreglos correctivos, pero la base del proyecto es derogar algo que es inconstitucional. La Corte Constitucional, esa que se olvidó de revisar las preguntas a tiempo, las preguntas de la consulta, esa Corte Constitucional, Janet, se demoró 13 meses, escúcheseme bien, 13 meses, una vez que se demandó la inconstitucionalidad de aquella ley, en decir, ha sido constitucional 13 meses. Y usted bien sabe, Janet, y la opinión pública que me ve y me escucha a través de Teleamazonas, que la justicia que no es oportuna ya no es justicia. Claro, así se está operando en el país, se estaba operando. Esperemos que con los cambios que vemos que se da en el tratamiento de la libertad de expresión, se cumpla con esto y el señor Ochoa se dedique a otra cosa. Ahora, bueno, ya sabemos a lo que juega la Corte Constitucional, sobre todo después de lo que vimos que sucedió con la consulta popular, en donde se intentó a toda costa pasarse los términos para no tener tiempo de convocar a la consulta popular y pues violar la Constitución flagrantemente a través de la imposición, o de la ley, a través de la imposición de un reglamento. Pero a mí sí me parece preocupante y sospechoso el hecho de que 57 asambleístas de Alianza País, unos correístas y otros morenistas, pues no hayan permitido que Carlos Ochoa vaya a la Asamblea Nacional para que rinda cuentas sobre sus actuaciones. Es un error. ¿Usted cómo lo ve? Es un error.
Y cometieron ese error hace 2 años, cuando aprobaron las enmiendas sin consultarle al pueblo. Y bien sabemos que 2 errores no hacen un acierto. Esta vez yo no hice lobby alguno, yo no hablé con ningún legislador del oficialismo, porque las cosas se caen de Maduro, pues. Es evidente que no se puede ser juez y parte, es evidente que es abusiva la acción de la Supercom a través de su principal. Es evidente que la ley es mala y su ejecutor peor aún. Es evidente que esto tiene que cambiar. Yo recuerdo, yo fui parte, ya que hablamos de la Corte Constitucional, Janet, yo fui parte de la Comisión de Enmiendas representando a la oposición, aquella que se dio vueltas por todo el país y resulta ser que al final del día pasó, el 3 de diciembre del 2015, una enmienda a la Constitución a través de la cual se determinaba que la comunicación es un servicio público, como que fuese agua potable, luz eléctrica o alcantarillado, cuando la comunicación es un derecho humano. Constitucionalizaron una ley que de suyo era inconstitucional, aquella que se aprobó el 14 de junio del 2013. Yo creo que ya es hora que transparentemos esto. Yo creo que es bueno lo que dijo el presidente Moreno el 24 de mayo, que debemos hacer una cirugía mayor a la corrupción, pero que no nos roben el estilete y el bisturí bien afilado para hacer los cortes que ha menester. Y este es un corte que ha menester. Es un corte que necesita el país para poder expresarse libremente y que no haya pues un Torquemada que empiece a sancionar a diestra y siniestra a los medios de comunicación libres, aquellos que nos informan todos los días y que son de preferencia de los ciudadanos. Con eso me voy a quedar. Gracias, Donoso, gracias por estar esta mañana con nosotros.